Les doy les doy la bienvenida a la conferencia de esta noche con el tema La economía del Perú, el fenómeno del niño y el impacto en el empleo. La conferencia estará a cargo de una de nuestras más queridas asociadas. Ella desempeña en este momento el cargo de Directora General de Administración de ESAM. Es PhD en Ciencias Administrativas, graduada del MBA. Se ha desempeñado en diversos cargos gerenciales y de dirección, tanto en el sector público como privado. Su carisma y destacada trayectoria, tanto en el área de economía y finanzas, no solamente la ha hecho tener más de 20.000 seguidores en LinkedIn, sino también la nominación a la profesora del año en el 2022. Bueno, sin más preámbulos, les presento a la doctora Ana Reategui. Las dudas y preguntas, por favor, háganlas llegar por escrito, que al final de la conferencia se las transmitiremos a la doctora Reategui para que las absuelva. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Edith. Buenas noches con todos. Muy amable por tu presentación y seguramente me pone presión. Muchas gracias, pero también me da confianza el hecho de estar conversando con colegas y magísters todos aquí y seguramente saldrá una linda conversación. Antes de comenzar, les quisiera pedir si pudiera yo presentar, por favor, Edith, si pudieran dejar de presentar para poder presentar unas láminas. Doctora, simplemente comparta su Ok, pantalla. Sí. eh, ok, veamos si todo sale bien, porque la tecnología hace sus cosas. Bien, creo que todo está correcto. Bien, entonces, buenas noches nuevamente. Este es el título que le sugería a Edith para conversar hoy día con todos ustedes. Se habla mucho sobre la economía del Perú, lo que va a pasar y no es poca cosa, siempre estamos preocupados con las situaciones, ¿no? Aunque seguramente muchos de nosotros ya tenemos varios años encima y siempre diremos pues que estas crisis no son tan crisis como las que nosotros vivimos, ¿no? Y por lo tanto superarlas no debiera ser tan complicado, pero lo que sí pareciera complicado es esta especie de arena movediza en la que siempre estamos caminando y no nos terminamos de hundir, avanzamos, pero es como que algo siempre nos detiene. Y al final lo que pasa es que no salimos del entrampamiento de la creación de empleos al nivel que el país realmente necesita. La forma de salir de la pobreza es creando empleo y no hay otra receta ni ninguna otra forma y todos lo sabemos perfectamente. Entonces, quería comenzar esta charla recordando, tal vez para muchos de ustedes, les sea un flashback de alguna clase de economía en la que nos decían nuestros profesores, ¿cierto?, qué factores influyen en la demanda y en la oferta. Y lo pongo a propósito y medio como broma, porque en el caso de la demanda siempre pues lo tenemos claro, esa es la renta media de los consumidores, el tamaño del mercado, que dicho sea de paso en el Perú, no solamente es el hecho de que seamos más peruanos, sino que hay una recomposición de la pirámide, ¿no es cierto? La clase media es mucho más grande, etcétera. O sea, las dimensiones del mercado, los precios de los bienes, los famosos gustos y preferencias que cada vez son más volátiles. Y, y en otros, y por eso venía mi sarcasmo, vamos a decir, y en otros aparecen las situaciones climáticas y en otros también aparecen las expectativas económicas, ¿no? Para los que hemos vivido momentos tormentosos, en el caso del Perú, mucho más tormentosos que estos, reconocemos muy bien el tema de las expectativas económicas. Sabemos inmediatamente que cuando éstas empiezan a cambiar, realmente es una profecía autocumplida. Pero en el caso de las situaciones climáticas, creo que es nuevo para todos. ¿Mm? Se habla mucho de esto, pero todavía no termina de ser interiorizada dentro de nuestro propio actuar gerencial, en este caso.
a veces estamos un poco obligados a tomar las famosas medidas que ayuden al planeta, pero todavía no es algo que esté dentro de tus skills, vamos a llamarle a la hora de gerenciar, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás actuando? Y obviamente el impacto en el flujo de caja, en los resultados de la compañía. Pero cuando lo vemos también a nivel agregado, a nivel macro, veamos algunos números y el impacto que esto tiene. Por el lado de la oferta, donde probablemente estamos todos con nuestras empresas o trabajando en las organizaciones en las que estemos, decimos pues que viene por el lado de la oferta los famosos actos de Dios, ¿no? Esos actos de Dios que podemos llamarles desde el lado de la oferta también las situaciones climáticas. Entonces, fíjense cómo tanta la demanda como la oferta está fuertemente influenciada por estos elementos de los cuales aún poco conocemos. Decía yo que nosotros con expectativas lo entendemos muy bien, sabemos a qué nos referimos. De repente los más jóvenes no entienden lo que es el tema de las expectativas económicas a profundidad. Nosotros sí, pero en el tema de situaciones climáticas creo que todos somos nuevos, tanto los mayores como los jóvenes. Y bueno, entonces, para que también empecemos a ponerle un poco de números a lo que estemos conversando, me he permitido poner la evolución del PBI del Perú desde el año 80 hasta el año 22. No me fui más atrás porque creo que otro gran fenómeno del niño ha sido por los 1920. Pero ya en lo que podemos tener más cercano, personalmente yo sí lo recuerdo, el niño del año 83 que está aquí, ¿no? El niño del año 83. Ese niño del año 83 provoca una caída en el Producto Bruto de menos 10.4. ¿Ustedes imaginan hoy día caer 10.4? Si pudiéramos ponerlo en perspectiva, el COVID nos hace caer en menos 11.4. El fenómeno del niño, obviamente, veníamos de un año 80, 81, con tasas de crecimiento que de repente la podríamos pensar que iba así, ¿no? Y de repente viene una gran debacle en ese momento, que nos hace perder terreno. Pero ese es el impacto del niño del año 83 en el producto. Es verdad que el Perú era un país mucho más chiquito, pero igual en términos, en ese contexto, esa caída fue brutal. Seguramente aquí tendríamos para conversar muchas anécdotas los que ya estamos mayores. En el año 97-98 observamos nuevamente el fenómeno del niño. Y acá lo tenemos con tasas de crecimiento, luego ya de la caída de Abimael Guzmán, el empezar a abrir puertas hacia el extranjero, las tasas de crecimiento del Perú se mostraban bastante interesantes, ¿no? Y aquí en el año 97 incluso la tasa es de 6.5. Sin embargo, hacia el año 97-98 hay una mezcla de eventos que no solamente es, no sé si les recuerda la crisis del tango, ¿no? El tequila y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, hay muchas cosas que suceden, pero también sucede en ese momento otro fenómeno del niño. Entonces, nuevamente observamos que no es poca cosa cuando este niño aparece en el resultado del producto y ya se puede dimensionar, y el actual ministro ya nos habla de los escenarios y los impactos que tendremos, ¿no es cierto? Luego han venido años espectaculares desde los años 2000, este siglo fundamentalmente, como se puede observar aquí, con tasas de crecimiento en los que aquí esta tasa, bueno, se crece poco por la crisis financiera, pero en general son tasas que han elevado al Perú a una categoría de, de estrella en algún momento, liderando todos los rankings macroeconómicos habidos y por haber. Pero en el año 2017 vuelve a aparecer el fenómeno del niño. De estar en un crecimiento entre el 2014 y 2016 y llegar a un 4.4, además de el tema lavajato y los problemas de inversiones generados que todos conocemos, también está el fenómeno del niño.
¿no es cierto? Entonces, ahí nuevamente ya podemos ir hablando de un aproximadamente 2% de caída entre una mezcla de eventos externos y el propio fenómeno del niño. Entonces, ahora en el año 22 estamos con un crecimiento de 2.7. Y seguramente recuerdan que al inicio del año nos decían que creceríamos 3.5, 3.7, ¿no es cierto? Y ahora se han hecho las correcciones del Banco Central y ya prevé más o menos un 2.5, un 2.6, bastante similar al escenario del año pasado en tasas de crecimiento, ¿correcto? Entonces, esta es, podríamos decir, lo que le pasa al Perú cuando hay fenómenos del niño. Ahora es, si también hay un tema que uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? El niño costero, la niña, ahora es el niño global, y aparece diversos adjetivos que le va sucediendo, que le van poniendo a este fenómeno que hoy día nos está marcando de alguna forma la agenda. En general, de repente, el mensaje aquí es que tenemos que acostumbrarnos a que o a asociar que el fenómeno del niño, un niño crítico, no tan grave como el del año 83, pero crítico, podría estarle costando al Perú relativamente entre 1.5, entre 1 y 2% del PBI, más o menos. Entonces, si uno ya tiene eso interiorizado, pues pienso que estaríamos mejor preparados para poder tomar medidas correctivas, ¿no? Por ejemplo, eh, hace poco, fuente CEPAL del 2017, que es el último fenómeno del niño del 2017, del que estaba hablando hace un momento, y dice, ¿no?, que el crecimiento económico del Perú se reducirá en ese año 2.5, desde el 4 que ya veíamos, efectivamente, debido a una desaceleración de la demanda interna agravada por el impacto de los casos de corrupción, ¿no?, de los que ya conocemos, y el fenómeno del niño costero. Como respuesta, en el segundo semestre se puso en marcha un plan de reconstrucción y estímulo fiscal. Eso quiere decir que en el año 2017 el Estado, el gobierno de la nación, sí tenía dentro de la batería de herramientas capacidad de gasto, ¿no es cierto? Usar, como todos sabemos, estímulo fiscal, levantar el gasto del gobierno central, gobierno nacional, gobierno regional, para empujar y ayudar un poco la locomotora. Pero también debemos de recordar que cuando, perdonen el pulso, que cuando uno habla de inversiones, pues más o menos el 6% de ellas le corresponden al gobierno, al gobierno, en sus diferentes estamentos, pero el 94% está en manos del sector privado. Entonces, pero como fuera, todo ayuda, y ese estímulo fiscal de todas maneras genera confianza y da soporte de alguna forma al sector privado, ¿no? Pero también hay otra cosa, dice, sobre la base de la inversión pública, como decíamos, al tiempo que el Banco Central, y aquí llamo la atención, ha desplegado una política monetaria expansiva, ¿no? Fíjense qué situación diferente. En el 2017 hay un fenómeno del niño y el Estado en respuesta pone una política fiscal expansiva. Ojo, otra cosa es que sea exitosa, pero tiene la posibilidad, política fiscal expansiva, a la vez que el Banco Central pone una política monetaria expansiva. Es decir, las dos grandes piernas de la demanda agregada empiezan a ir hacia adelante tratando de sostener el crecimiento. El panorama es hoy día diferente. Estamos ya en el fenómeno del niño, ¿no? Estamos hoy día en Lima con una temperatura de 25 grados. Y pensando en ir a la playa seguramente el fin de semana largo, medio largo que hay ahora. Pero fíjense la diferencia. Existe la posibilidad de una política fiscal expansiva y probablemente la respuesta sea sí, tenemos margen. Pero ¿en qué situación estamos respecto de la política monetaria? Estamos más bien frente a una política monetaria restrictiva.
¿no es cierto?, provocada por la por la fuerte tasa de inflación. Digo fuertísima, ya es tal vez una exageración, ¿no? Como me decía alguna vez el profesor Percy Vigil, inflación la de mis tiempos, ¿no? Igual, eh, igual no es lo mismo. Aquí va un motor hacia adelante y el otro, que es la política monetaria, más bien nos está aguantando un poco el crecimiento porque hay inflación y tenemos que provocar un poquito que la economía se enfríe para que los precios se apacigüen, ¿no es cierto? Y en ese camino estamos pues desde el año 2021, claramente 2022, 2023. Esperar que la política monetaria deje de ser restrictiva como es hoy día, todavía creo que nos quedan unos meses de incertidumbre en los que seguramente la tasa de referencia continuará a niveles altos, ¿no? Hoy día en 7,75 y es posible, está estacionada ahí desde enero, eso ya es bastante bueno, pero tampoco hay grandes o hay indicios de que podamos esperar que esa tasa ya comience a bajar, ¿cierto? Entonces, hago notar esa diferencia en la lectura respecto al fenómeno del niño. De otro lado, el BBVA hablaba hace algún par de meses de que la economía peruana avanzará, y lo decía a finales de marzo, abril, 1,9. Mientras el Banco Central en ese momento, marzo, abril, hablaba de 3 punto y pico y hoy día corregido alrededor de 2,5, ¿no? El BBVA ya hablaba en marzo, abril de 1,9 en el 2023. ¿no? Y además, y esto obviamente se encontraba por debajo del 2,5 que ellos proyectaban previamente, considerada qué cosa, la convulsión social del momento de principios de año y obviamente la famosa incertidumbre política que ha rodeado los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año. Entonces, fíjense la lectura que le está dando de una parte el Estado y la lectura que le está dando el sector, alguna entidad del sector privado a cómo le iría al Perú en este año. Y además, la banca de inversión del BBVA dice que las razones, esta es la proyección, que inicialmente era 2,5, la estaba reformulando a 1,9 en el 2023, ¿no es cierto? Y más bien para el 2024 esperaba un 3. Y si pasamos a este otro cuadro, dice que la razón de por qué pasamos de 2,5 a 1,9 está dada por las movilizaciones sociales, la incertidumbre política, ¿no? Otros 0,2 y algo ayudaría el crecimiento global, ¿no? Entonces, si se dan cuenta o si les llamo la atención, en esa proyección de 1,9 no está el fenómeno del niño considerado. Alguien podría decir, bueno, está en otros, correcto, pero dada el fenómeno del niño, ¿no es cierto? El 0,2 y lo que se conoce hoy día de él hubiera meritado un nombre particular, un espacio claro dentro de las razones por qué su proyección cayó de 2,5 a 1,9, ¿no? Entonces, recapitulando, podríamos decir que en el 2000, regreso un ratito, permítanme regresar aquí, la CEPAL decía que habíamos perdido 2 puntos por ciento entre el abajato y el fenómeno del niño, ¿no? En el año 2017. El BBVA nos habla de 1,9, viniendo de un 2,5 por diversas razones, ¿no? Excepto el fenómeno del niño. Entonces, a esto agregarle el fenómeno del niño, en el mejor de los casos no sabemos qué es lo que va a pasar, pero vamos a decir que podríamos estar hablando en el mejor de los casos de medio punto, ¿no? Y en el peor de los casos estaríamos hablando de 2%,
E incluso en el escenario pesimista, ya el ministro habla de 3% del producto, ¿no? Entonces, uno ya va poniendo en la cabeza ciertos números y uno va teniendo idea de conforme pasen los meses, cómo se va poniendo esta cosa, si se pone color de hormiga o no tanto, ¿no? Y cuáles podrían ser los números al final del año de este 2023 y que, por lo que hemos leído del fenómeno del niño, es probable que todavía se sientan sus estragos hacia el 2024. Bien, entonces, algunos números, ¿no? En abril, Julio Velarde decía que las lluvias habrían provocado una caída de 0.25% del PBI, ¿no? Aproximadamente 3.000 millones, ¿no? Alex Contreras, nuestro ministro, decía que el fenómeno del niño si el fenómeno del niño se declara esto en abril, las pérdidas podrían ascender entre 1 a 2% del PBI. Entonces uno habla y dice, entre 1 a 2. Esto lo dice en abril, ¿no? Entre 1 a 2% del PBI. Miércoles de que estamos hablando, ¿no? 1 a 2% del PBI. Y si se pareciera al del 2017, las pérdidas podrían ascender a 18.600 millones. ¿M? En ese caso. Y Credicor también en abril hablaba de esto adicional a lo que ya pasó con Yaku y las lluvias anteriores, 18.000 más, ¿no? Y Credicor habla de que las pérdidas económicas en promedio por intensas lluvias, improbable fenómeno del niño, podrían estar bordeando los 13.000 millones. Esto es, como decía yo, marzo, abril. En junio, ¿no? El ministro Contreras comentó que en un escenario similar al del año 83, o sea, que eso sería fatal, ¿no? Pero fatal, pero a niveles casi apocalípticos, el Perú podría, y similar al año 83 y el año 97, el Perú podría perder 13.570 millones de dólares, ¿no? Y esto ya es hablar de 5% del PBI aproximadamente. Tal vez en nuestras cabezas está, no, Ana, pero no va a ser como el del año 83 y no va a ser como el del 2017. Bueno, digamos que hemos tenido siendo sarcásticos, por supuesto, y entre comillas, la suerte de pasar como se podría, un simulacro, ¿no? Con lo que pasó con Yaku y a ver qué tan preparados estábamos. Y lo que sí nos queda claro es que, por ejemplo, algunas quebradas que fueron colmatadas, aún no terminan de descolmatarse y no sabemos si estarán descolmatadas. Entonces, no sabremos qué vendrá en los meses siguientes todavía, ojalá que muy poco. Pero fíjense, ya en nuestras cabezas van entrando números, ¿no? 13.500 millones, estás hablando de 45.000, 50.000 millones de soles, 13.570 millones de dólares respecto de un PBI de 240.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, el rango, el escenario que maneja el MEF podría hacernos perder, o sea, el ministro habla de un fenómeno del 83 y 97, pero él también nos dice que ellos se están moviendo en un escenario de 0.5 a 3% del PBI. Si siguiéramos la lógica del BBVA, ¿no? Entonces podríamos estar enfrentando un PBI negativo este año. Si siguiéramos más bien los números del Banco Central que acaba de corregir, podríamos estar hablando pues de un PBI positivo y si fuera realmente terrible el tema del fenómeno del niño, podríamos estar hablando de un PBI de no crecimiento de 0 o de repente hasta de 1, ¿no? En todo caso, hay ese margen. Pero estos son la situación. Y lo que parece para nosotros más notable desde el punto de vista de la gerencia es que así como va este tema del fenómeno del niño, estos números
se van a ir como repitiendo con mayor frecuencia. Por lo tanto, creo que dentro de los skills que debemos de estar teniendo en nuestras mentes es estos posibles escenarios con frecuencia, ¿no? Y el impacto que tiene tanto en la macroeconomía, que son los grandes indicadores, y también en la microeconomía, porque hoy día tenemos pues inflaciones, ¿no es cierto? Tenemos tasas, políticas monetarias restrictivas, estamos pagando de repente pagarés a 5 o 6 meses con tasas que dependiendo de quién sea, si de repente eres una empresa minera puede ser a 6 meses 6%, 5%, pero si eres una pequeña, mediana empresa que se financia en el sector formal, podrías estar hablando hasta de 14%, ¿no? A 6 meses. Entonces, estos números que alteran los precios, porque va a generar incremento de costos, incremento de precios, pues nos llevan a tener siempre presente la macroeconomía, pero también la microeconomía, que es la que nosotros sentimos todos los días en nuestros sillas de trabajo, ¿no? Macroeconómicamente, también en junio, el ministro Contreras comentó que existe un presupuesto de 4.000 millones para enfrentar la situación y que eventualmente se pueda ampliar. Y a mí el ministro Contreras, creo que después de los ministros de Economía que hemos tenido, me genera me genera confianza. Sin embargo, una cosa es el mundo macro, ¿no es cierto? Y otra cosa es el mundo micro. Y, y claro, macroeconómicamente el Estado habla de 4.000 millones que deben ir a fortalecer el gasto de los gobiernos nacional, regional, pero como fue en la pandemia y como suele ser en el Estado, el problema no va por el presupuesto o la falta de presupuesto, sino por cómo convertimos ese presupuesto en obras, cómo convertimos ese presupuesto en verdadero gasto que impacte en la economía del país y que solucione problemas como, por ejemplo, los descolmatados de las quebradas, ¿no es cierto? Entonces, el problema del Perú no es necesariamente la falta de dinero. Entonces, esta situación es un escenario de fenómeno del niño, presencia de fenómeno del niño, entre un PBI entre medio y 3%, que podríamos estar hablando de 1, nos va acercando a PBI no tan, tasas de crecimiento no tan simpáticas, pues sí, va a provocar, si es que se llega a plantear en diversos escenarios, pues subidas de precios, lo que va a impactar en los costos, lo que va a impactar en la inflación, lo que luego va a impactar en las tasas de financiamiento de nuestras organizaciones, ¿no es cierto? Y esto se va a ver en 18 regiones, es la selva básicamente la que quedaría fuera de este ámbito fuerte de fenómeno del niño, la pérdida de producción para la exportación y también los sobrecostos para la exportación, ¿no? Eh, eh, Creo que en el tema de Yacu, en Trujillo, algunas empresas tuvieron que sacar su producto en avión con tal de cumplir y no perder el contrato, porque si no a la siguiente ya no te llaman. Entonces, aplazamientos, y no estoy hablando de aplazamientos de grandes proyectos, estamos hablando de aplazamientos de proyectos pequeños, medianos, que tienen que esperar, sobre todo en las zonas afectadas por la lluvia, que tienen que esperar, ¿no? Con ganas de volver a comenzar y probablemente ahora están comenzando y con amenazas latentes de que de repente en 2 o 3 meses tengan que volver a parar. O sea, la disminución de la actividad como el turismo, y uno podría decir, bueno, es que me tengo temor de de irme en agosto o septiembre hacia el norte o hacia el sur, a donde quieran, porque todavía no estoy tan segura de qué es lo que pasará. Pero esto que puede ser visto como malo también genera oportunidades. Hoy día, decía yo, Lima está a 25 grados, ¿no? Y seguramente con muchas ganas de tomar o ir a la playa a, a disfrutarlo un poco, o diversas playas, y que genera por el otro lado alguna oportunidad. Y obviamente el tema de este fenómeno del niño, pues todos lo sabemos: quiebra de empresas pequeñas, caída de los impuestos del Estado, la pérdida de la infraestructura, pasar del presupuesto
que el Estado le había destinado a tener lo que llevar a B, los 4.000 millones, hacia dónde lo llevamos, y si faltan 2.000 más, ¿a quién se lo quitas? Porque todas las correas salen del mismo cuero, ¿no? Y las oportunidades sí las hay. El tema nuevamente es cómo las haces efectivas, ¿no? O sea, si estuvieras en Japón, uno diría, no, de hecho, mañana Japón empieza la reconstrucción. Pero en el caso del Perú, eso no es tan así. Pero si pudiera hacerse algo al respecto, realmente sería un golazo, ¿no? Un golazo y completamente revolucionario, que el Estado pueda llevar a la práctica la elevación del gasto frente a un fenómeno del niño, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad. ¿Qué tanto podamos tomar de la oportunidad? Depende de quienes estén en el caballo. La reactivación de la economía, por supuesto, porque frente a una caída habrá un rebote, ¿no? Y ¿en qué parte de la ola quieres estar? Es también parte de nuestra estrategia, que puede suceder en el 24. Esperaríamos que para el próximo año el fenómeno político estuviera un poco más tranquilo o más claro, ¿no? Y obviamente esperaríamos para el 2024 una corrección de la inflación en Estados Unidos y también para el 2024 una corrección más sensible hacia el rango meta. El Banco Central habla de que en el último trimestre de este año estaríamos acercándonos al rango meta, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque es correcto lo que el Banco Central dice, pero la volatilidad internacional es tan eh, realmente volátil, disculpen la redundancia, que no sabes lo que va a pasar. Y este tema de en el último trimestre estamos regresando al rango meta es una frase que se viene repitiendo en el 2021, en el 2022 y ahora en el 2023. No es que no se haya regresado al rango meta porque el Banco Central no haya querido, es porque las circunstancias no se lo permiten. Entonces, hoy día personalmente creo que así nos acercaremos a un 4, un 5, ¿no? En inflación hacia el finales de año, 4 probablemente, pero tenemos que estar alertas porque el 4 nuevamente podría aparecer algo externo que nuevamente te lleve a un incremento de los costos. Esperaríamos que el invierno europeo ya no cause tantos estragos en los costos como lo hizo en el invierno que acaba de terminar. Esperaríamos que los europeos ya hubieran aprendido que no deben, o ya hubieran tomado las acciones para no depender tanto de los rusos, pero bueno, en realidad todavía las cosas no están tan claras. Y como las cosas no están claras, a nosotros en el mundo microeconómico nos toca pensar en el y si pasa, y si. Entonces la cautela para la toma de créditos, la cautela para las expansiones, la cautela para las contrataciones, todavía nos van a quedar un buen rato, ¿no? Nosotros recordamos que en economía se dice que los precios no tienen resistencia a subir, pero sí tienen una fuerte resistencia a bajar. A las tasas de interés le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Porque hay riesgo atrás y cuando hay ese y si, entonces, y si pasa, y si no sé qué, y si, entonces seguramente todavía nos quedaríamos, por más que la inflación ceda, por más que veamos que las cosas van mejorando, es probable que los precios microeconómicos todavía estén allí esperando mayor certeza de que las cosas no van a salirse nuevamente de contexto. ¿Tenemos espacio para una política fiscal expansiva? Creo que sí, fiscal expansiva. Lo que tenemos acá es el famoso déficit fiscal, ¿no? Y cuando uno lo observa, que sabemos perfectamente que una de las cosas buenas que le ha pasado al Perú macroeconómicamente ha sido la corrección del déficit y los momentos de superávit que ha habido, y hemos podido, incluyendo el problema del COVID, hemos podido mantener uno de los grandes lineamientos de la macroeconomía peruana, que es la disciplina fiscal. Entonces, frente a una disciplina fiscal y un año complicado como el 2023, pues la posibilidad de acelerar el gasto existe, porque tenemos unas finanzas públicas
medianamente tranquilas y sanas desde el punto de vista del déficit. Al año 2023 se espera un déficit de 2.1 aproximadamente, o sea, es un déficit mayor. Pero bueno, está dentro de lo que el Perú puede manejar. Ahora, el próximo año, el 2024, por supuesto que tendría menos margen de maniobra, pero este año, en realidad, para acelerar el motor en la posibilidad de política fiscal expansiva, cuando el ministro nos habla de los programas y que hay que acelerar y que hay la plata, uno se voltea y mira este cuadro y dice, sí, pues es verdad, lo puede hacer, no está faltando a la verdad cuando dice todo esto, ¿no es cierto? Entonces, posibilidad de que el país pueda utilizar el gasto público como herramienta de reactivación existe. Fíjense la diferencia con el déficit fiscal de Bolivia, ¿no? Miren la peruana, ¿no? Y miren el de Bolivia. En realidad se parecen un poquito en la forma, ¿no? Porque acá tenemos en el año 2002 unos déficits brutales y en la época de los precios altos de los commodities, fuertes superávits. Sin embargo, todo eso se ha ido perdiendo y cuando los ha agarrado el COVID ya tenían un déficit de menos 7.2. El COVID los llevó a menos 13.5 y el último dato que tengo yo, no he chequeado los últimos, pues en realidad ya cualquier número a ese nivel es brutal. Tanto así que sabemos que están con problemas de intentando cerrar el proceso de nacionalización de las AFPs y con un fuerte problema con el ingreso de dólares. Entonces, cuando a este país se le dice, oye, tú tienes margen de maniobra para tu política fiscal, uno mira esto y dice, ¿de dónde, no? Imposible. No es el caso del Perú. El caso del Perú, cuando nos hablan de política fiscal expansiva, pues entonces sí, aún tenemos balas que nosotros podríamos disparar eventualmente. Menos en la política monetaria, porque como comentamos, la política monetaria en este momento está enfrentada hacia el combate de la inflación. Y hablando de inflación, ¿no es cierto? Esta es también, si bien nuestro Banco Central está abocado al tema de controlar la inflación, y de repente regresando al sarcasmo, diríamos, bueno, inflación la de mis tiempos, ¿no? Y cuando en rojo, los que pueden ver claramente el gráfico, está todo aquel momento en el que la inflación fue superior a 10%, ¿no? Y hacia el 2022 ha sido el gran problema. Por supuesto que es una inflación alta, 8.5, pero uno voltea a mirar la historia del Perú y dices, bueno, está bien, ni siquiera ha llegado a 10, ¿no es cierto? Es preocupante, no debemos dejar que pase, que se vaya acercando a 10, ya estamos en 7 punto y pico ahora, pero fíjense que a pesar de que el central en este momento está en una política monetaria restrictiva, con tasas de interés altas, pero aquí llamo su atención, ¿no? Porque en realidad es como si tú dijeras, oye, mira, mi tasa de referencia está en 7.75%, ¿no? La tasa a la que yo presto. Pero con una inflación que hoy día puede estar bordeando, pues no sé, el 7.5, en realidad estamos casi tas con tas, ¿no? En términos reales. En términos nominales, ¿no? Entonces, en términos nominales uno dice, ¿qué alta está la tasa del central? 7.75, en términos nominales, pero en términos reales estamos frente a una política más bien, diríamos, hasta, voy a decirlo, que podría ser bastante suave porque estamos casi equilibrados en términos reales, ¿no? Bien, entonces, pero lo que quiero referir es que hay capacidad de maniobra en la economía del Perú. ¿Qué es otra cosa que no es buena, pero se convierte en una posibilidad? Esta es la tasa de ocupación de la capacidad instalada.
recordamos siempre que cuando tú quieres hacer expandir la oferta, ¿no es cierto?, sin que te conlleve mayores incrementos de inversión, pues hay que voltear a ver cuánta capacidad ociosa tiene uno. Y si hay capacidad ociosa, la capacidad de respuesta es más alta. Entonces, observamos que desde el 2003, que es donde está la gráfica, ¿no?, pues aquí observamos cómo es que se ha ido ocupando, ¿no?, la capacidad de las empresas. Y si bien podemos decir que han habido altas y bajas, como por ejemplo el fenómeno aquí, la crisis financiera internacional, este es el cambio de modelo de China, ¿no es cierto? Este es el COVID, claramente, donde se notan que han habido ajustes o caídas, pues sí ha habido en el Perú una tendencia a utilizar a invertir más y también a utilizar en porcentaje mayores la capacidad instalada. Entonces, hoy día estamos hablando de capacidades instaladas en promedio que están bordeando el 50 y pico %. Esa es una mala noticia, pero a ver, si uno quiere mirar el vaso medio lleno, diríamos, bueno, eso quiere decir que ponernos a trabajar no debiera implicar demasiado problema, porque capacidad existe, solamente hay que usarla. Y sabemos que cuanto más trabajamos, mejores son nuestros costos unitarios de producción, ¿cierto? Cuanto mejor estamos en nuestra escala de producción, mejor son nuestros costos unitarios y por lo tanto mejores son los beneficios. Entonces, estamos listos en términos de promedio, estamos listos para comenzar a trabajar. Tenemos que estar en el partidor porque esto se arregla en cualquier momento y no nos va a encontrar desprevenidos. Yo creo que esto es un problema que se convierte en una fortaleza para poder ver cómo podemos rebotar el siguiente año. Respecto al empleo, que es un poco lo que nos ha pasado en el último tiempo, pues vemos cómo ha evolucionado en el empleo formal en este caso, ¿no? El empleo formal entre enero 2015 a abril 2023, no tengo una data mayor porque es la que encontré en el Banco Central. Y observamos que el empleo formal está acercándose a los 6.000, se queda en 5.000 y pico, ¿no es cierto? 5.000 y tanto en empleo formal, millones, por supuesto, de, de una, de una PEA que hoy día está bordeando los 18 millones. Con una PEA de 18 millones, nosotros estamos generando empleos formales alrededor de 5.800 empleos formales. Entonces, sí ha habido entre el periodo que está aquí, 2015, 2023, un incremento de los empleos formales, es decir, si uno hace una simple resta, pues hay 1.32 millones de empleos adicionales en los últimos 7 años, ¿no es cierto? Entonces dices, bueno, qué bueno, porque se han podido generar más empleos formales y eso está excelente. Entonces, cuando uno trata de mirar el empleo formal enfrentándolo a la PEA es la línea azul y la PEA ocupada, la que está trabajando, es la línea naranja, pues, ¿qué es lo que podríamos de repente decir, ¿no es cierto? Que, bueno, la PEA en ese periodo ha crecido 1.6 millones, o sea, hay 1.6 millones de gente que ha crecido y que ha entrado a ser parte de este pelotón, ¿no es cierto? Y un tema que de repente me interesaría comentar es esto que está aquí abajo, que dice, ¿cuál es la diferencia que hay entre la PEA y el empleo formal? ¿En qué año? En el año 2015. Hay 11.4 millones de personas que están empleadas o que están, en la mayoría de los casos, con empleo informal, ¿cierto? Entonces, tú dices, o en edad de trabajar versus el empleo formal, y tenemos 11.4 millones. Cuando vamos al año 2019, que es pre-COVID, pues lejos de cerrarse la brecha se amplía a 12.3 millones. La diferencia entre la PEA y el empleo formal, ¿no? Entonces tú dices, miércoles,
estamos todavía incrementando la parte que va hacia a la parte de empleo precario, ¿verdad? Y en el 21, que es la última data que hay en el INEI, estamos hablando de 12.5 millones la brecha entre la PEA, la población económicamente activa, y el empleo formal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos gustaría que más bien esta brecha, en lugar de ancharse, se debiera de reducir? Y eso es lo que tenemos que buscar. Pero cuando observamos que tenemos un fenómeno del niño que está haciendo rum ahí, que está fastidiando y que se puede llevar con tranquilidad un punto porcentual del PBI, entonces uno dice, caramba, entonces si pudiera compararse al 2023, esos 12.5 millones probablemente pasarían a 13 o 12.8 millones, ¿no es cierto? Porque igual los niños nacen y la gente crece, por el lado de la PEA no se detiene, pero por el lado del crecimiento sí. Entonces, obviamente, nos va empujando hacia que una buena parte de la población no pueda salir de su atolladero o no pueda salir de la pobreza o no pueda salir de la informalidad. Para cerrar, quisiera, a raíz de este comentario, mirar algunos datos. En economía siempre se dice que cuando una nación logra crecer a tasas de 7% durante los al menos 20 años, al menos a tasa de 7%, entonces son los países que logran salir de la pobreza. Un caso es Corea del Sur, que en el año 62 tenía un PBI por cápita, perdón, de $1,342. Cuando miramos su PBI desde el año 55, ese famoso 7% que, disculpando el pulso, podría estar por acá, ¿no es cierto? Entonces, observamos que en realidad ha tenido 70 años de continuo crecimiento, 70 años, con algunos huecos, por supuesto, pero son 70 años en los que el producto, incluso en muchos de estos años, ha ido mucho más del 7%. Entonces, no nos sorprende dónde están hoy día. En este periodo ya las tasas son menores, pero es como pedirle a un elefante que siga creciendo. Ya las tasas van a ser menores, ¿no es cierto? Recordamos siempre lo que probablemente nos decía algún profesor en nuestro magíster, y era que tasas altas de crecimiento son señal de pobreza, ¿no es cierto? Y en el caso de Corea está clarísimo, está viendo ahí, pero se han apurado. Hoy día es la economía número 12 del mundo y tiene un PBI per cápita, esto está en euros, pero podríamos estar hablando de $33,000 per cápita, cuando en el año 62 estaban en 1,342. ¿Cómo se hace? Todos lo sabemos, ¿cierto? Creciendo, pero esta es la tasa. Este es el objetivo, ¿correcto? Y nosotros, cuando nos hablan de estás creciendo 2, estás creciendo 3, ¿no? Bueno, está bien, correcto. Y viene un fenómeno del niño que de buenas a primeras te ponen 1, ¿no? Entonces, esto es como que tener alguien que te jala de los pies cada cierto tiempo y cada vez con mayor frecuencia, y que nos lleva a que la brecha de la PEA y el empleo formal cada vez se amplíe en lugar de reducirse, ¿no? En el caso de Singapur, pues miren, en el año 60 tenía un PBI per cápita de 428. Acá tengo los datos desde 1971, ¿no? Y el 7% está aquí. Entonces, estamos hablando de 40 años de crecimiento a tasas impresionantes, de tal punto que un país que es tan pequeñito, un país chiquito, ¿no? Sea hoy día con solo 5.6 millones de habitantes, la economía número 34 del mundo, y cuyo PBI per cápita sea aproximadamente $65,000 per cápita, más o menos, versus los 428 que tenía en 1971, cuando nosotros estábamos tal vez en la fase final del boom de la anchoveta en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros observamos a nuestro querido país,
a tasas mediocres, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, lo único que va a pasar es que lo único con alta probabilidad de pasar es que la distancia entre la PEA y el empleo formal se amplíe. No es que no se genere empleo formal, se genera empleo formal, nuevo empleo formal, pero nuevamente la PEA de todas maneras corre un poquito más rápido. No somos una nación de viejos todavía. Entonces, no vamos a lograr dar ese beneficio a todos los peruanos, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que les quería comentar. Quedo a su disposición si hubiera algunos comentarios o consultas o simplemente conversar. Edith, no sé si Mientras nos hacen tengan alguna pregunta. Todavía no, pero mientras nos hacen las preguntas, quería agradecerte por ilustrarnos con esta brillante disertación. La verdad es que ha sido muy interesante para nosotros. Y al parecer, creo que ahora tenemos una pregunta de José Torres, que nos dice, ¿qué debemos hacer entonces las pequeñas empresas? La verdad es que es una pregunta, a ver, como decía el profesor Piazón, nada es imposible para quien no tiene que hacerlo, ¿no? Y de verdad creo, José, que la tenemos bien difícil. ¿Por qué? Porque nos corresponde a nosotros, y creo que tal vez el contexto nos ayude, lamentablemente nos corresponde a nosotros mismos elevar de alguna manera nuestra productividad. El acceso al Internet, el acceso a la tecnología, es lo que de repente te puede abrir las puertas o nos puede fortalecer a las pequeñas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque sin tecnología no vas a elevar la productividad, porque es muy difícil, y es increíble tener que decir esto, la capacitación al capital humano, ¿no? Entonces, ¿cómo ganas tiempo con la tecnología, obviamente, y lamentablemente nos corresponde porque nuestros gobiernos no están preparados para darnos este fortalecimiento? Yo diría que apuntaría muchas de mis balas hacia ese esquema. Trataría a través de las nuevas tecnologías, teniendo chicos jóvenes, más jóvenes en mi empresa, tratar de hacer mis propios estudios que me permitan sondear y entender un poco mejor al consumidor que yo tengo, porque una pequeña empresa no atiende a miles de personas, a millones de personas, atiende a nichos. Y esos nichos creo que a través de las tecnologías puedes aprender a conocerlos mejor y entender mejor qué es lo que le genera valor. Yo creo que allí tenemos una tarea, lamentablemente en el tema del costo del dinero, que es donde el Estado podría marcar la gran diferencia, estamos lejos. ¿Por qué? Porque el dinero para las pymes es muy caro, ¿no? Entonces nos corresponde, no tenemos coberturas, no hay seguros, entonces nos queda muy complicado. Yo sugeriría que fuéramos hacia la tecnología, hacia gente que maneje bien la tecnología, a que conozcamos a esas pocas personas que son nuestro público y trabajemos en elevar la productividad de esa forma. Espero, no sé, haber ayudado en algo, ojalá que sí. Sigue siendo la minería nuestro mayor aporte del crecimiento económico y se ha visto y se verá afectada por el fenómeno del Niño, sí, porque si bien, por ejemplo, conozco el caso de una empresa minera chica que tiene un proyecto de crecimiento en Piura, ha tenido que cerrar porque todo el socavón se les ha colmatado, ¿no? Entonces, imagínate a un pequeño minero entrar en eso. Cuando hablamos de minería pensamos en las grandes, ¿no es cierto? Pero la mediana y pequeña minería existe. Entonces la minería de manera general se ve afectada. La gran minería probablemente menos, cuando llueve nos mojamos todos, pero obviamente estaría complicada en tanto se malogren sus vías de acceso, pero creo que es de todas maneras un soporte para nosotros el hecho que la gran minería esté en mejores condiciones, pero la mediana y pequeña, esa sí se golpea como cualquier otra, ¿no?
Hay oportunidades hoy en día para los emprendedores, muchas, porque precisamente el tema de hoy día puedes hacer una encuesta en 2 minutos, ¿no es cierto? Usando las herramientas de Google o lo que fuera. Las, Baja el volumen, estoy escuchando. ¿Por qué eres así hay respetuoso, un no? micro que está abierto, Sandra, por favor. Entonces, gracias. Entonces, sí hay oportunidades para los emprendedores. De hecho, si estás interesado, Jorge, te invito a que visites el Fab Lab de SAN, visita la incubadora de SAN, te vas a sorprender de repente de las cosas que hay ahí y de la ayuda que hay a los emprendedores. Entonces, también hay que tener cuidado en qué cosa es emprendedor y emprendedor, porque ahora todos nos llamamos emprendedores, ¿no? Entonces, yo creo que el emprendedor tiene que tener, por supuesto, un poquito más allá que una idea. Y el tema de, por ejemplo, usar el Internet para que te ayude a entender mejor el mercado, puede darle a quien te va a escuchar una idea de que lo que tú estás trayendo no es solamente tengo la idea. Entonces yo creo que el Internet hoy día nos permite hacer mejores estudios, no le voy a llamar investigación de mercado, pero sí mejores estudios que te aproximen a encontrar bien a qué segmento quieres atacar y no pierdas tus pocas balas en tratar de ganar mucho mercado cuando tienes que entrar a unos mucho más específicos, ¿no? Pero como decía, creo que hay en esa gente que puede orientarte y conversar mucho sobre esto. Quique, hola Quique, ¿cómo estás? Habría que destacar que estos fenómenos también benefician a ciertos sectores, cementeras, fierro, materiales de construcción. Es correcto, el tema es que puede diferir su flujo, ¿no? Porque en algún momento se ven complicados, efectivamente. Si estuviéramos en Japón, yo te diría, pucha, compra acciones de cemento ahorita, porque mañana se ponen a construir. En el caso del Perú, va a haber este efecto, pero yo no estoy tan segura que todo lo que se destruye se vuelva a reponer. Entonces, sí va a haber un efecto rebote y si estás ahí, aprovecharás microeconómicamente el tema, pero a nivel agregado, el Perú siempre sale perdiendo porque no tenemos esa capacidad de responder a nivel general, ¿no? Siempre perdemos capital, siempre perdemos infraestructura. ¿Cómo podemos leer e interpretar el gasto público en un sector X frente al aporte que hace ese sector X? ¿No? ¿Cómo podemos leer o interpretar el gasto público de un sector frente al aporte que hace ese sector al PBI? En realidad, el gasto público lo que tiene que hacer es cruzar subsidios, ¿no es cierto? Entonces, lo que recogemos de la minería, que es en buena medida, buena parte de los impuestos que tenemos, o de las exportaciones que tenemos, o de las divisas que recibimos, ¿no es cierto? Vamos a decir que si tú lo piensas agregadamente, tú dices, wow, es el sector, pero no, y de él dependen muchas pymes que se cuelgan y todo el asunto. Pero nuevamente, la recaudación o el gasto público tiene que distribuirse entre la dotación de infraestructura que todos necesitamos, ¿no es cierto? Versus también aquellas zonas de pobreza donde por diversas razones el Estado no llega y donde los niños no estudian, donde no hay internet, donde todos sabemos la historia del Perú y que no, creo que a todos los peruanos nos deberíamos ir solos al paredón y dispararnos porque no hemos podido realmente lograr que la gente que está en extrema pobreza la podamos ayudar. Entonces, el sentido del gasto público tiene eso, dotar de infraestructura, dotar de educación, dotar de salud y especialmente no en el sector que lo genera, sino también y fundamentalmente en el sector que no lo genera, que es precisamente el cruce de subsidio y es la razón de la redistribución. Si no, ¿para qué me pides impuestos? ¿No es cierto? Me estás quitando bienestar a mí para supuestamente dárselo a alguien a quien le vas a dar bienestar. Y ahí vienen pues las ineficiencias del Estado, ¿no es cierto? ¿El tipo de cambio estable ayuda o no? Bueno, ayuda, claro. Todo lo que sea estable ayuda. El tipo de cambio está todavía hasta el 2024. Creo que hay que tener cuidado. No deberías de tener deudas en dólares.
Yo creo que todavía hay momentos complicados, no porque ahora dices, bueno, pero ya bajó. Ay, pero creo que estamos en ese momentito en el que hay que tener, y sí, ¿no? Entonces hay que todavía caminar como el gato respecto al tipo de cambio y por supuesto, si se queda estable un rato en 3.6, no nos vamos a molestar. ¿Y qué esperas respecto al tipo de cambio? Eso, Quique, ¿yo qué espero? Yo espero que esté más tranquilo. ¿Por qué lo espero? Porque si bien la inflación en Estados Unidos ha tenido un rebote el mes pasado, sí esperaría que la inflación allá también empezara a ceder. Entonces, en el caso de Perú, salvo que pues ya nuevamente hay un problema el que tú y yo y los que estamos acá no conocemos, que son estas cosas del planeta, eh, cosas inesperadas, como las guerras, vamos a decir que el tema de la guerra Rusia-Ucrania ya está completamente metido en los flujos de caja, el fenómeno del niño como fuera está siendo metido en los flujos de caja, eh, y yo esperaría que el tipo de cambio ya no tenga los saltos que ha tenido en los meses anteriores. Comentaste algo respecto a la zona de la selva. ¿Quiere decir que serán entonces las zonas más afectadas? No, al contrario, por el fenómeno del niño, eh, no está marcada como las zonas más afectadas por el fenómeno. Lo que está marcado es todo excepto la selva, ¿no? La Amazonía. Entonces seguramente que lo tendrá sus coletazos, ¿no? Pero está norte, norte, centro, sur, costa y sierra, que son los 18 regiones fundamentales en las que se vería fuertemente, ¿no? Déjanos el link para las encuestas de satisfacción. Bueno, eso ya me corresponde a mí. La economía informal ha demostrado una gran fortaleza, es correcto. Pues a pesar de los disturbios, marchas, no es hora de darle un tratamiento a esa realidad, es que es la verdad. Aquí le comento a quien es la persona, Néstor, ¿no? Néstor, es que si mientras los gobiernos no tomen en serio el tema de la informalidad, entonces no saldremos a ningún lado. Nosotros en el mundo formal vamos a hacer nuestra parte, vamos a generar los empleos formales, etcétera, pero nosotros no vamos a tener la capacidad para atrapar a todos esos 12 millones de peruanos. No lo vamos a tener. Si es que no hay un verdadero sentido de urgencia respecto a la informalidad. Lamentablemente, la informalidad no es un elemento que a quienes hacen política les importe. Todos sabemos del 80% de la economía informal, pero dime, ¿hay alguien hablando técnicamente sobre esto? Tal vez COFIDE haya hecho algo, eh, pero el Ministerio de Economía que se esfuerza, pero en realidad hay situaciones contrapuestas. Mientras unos se esfuerzan, los otros más bien no les gusta perder eh, algunas cuotas de poder. Entonces, no hay un estado uniforme respecto a la pelea contra la informalidad. El link encuestas de inteligencia artificial, no, en cualquier encuesta de Google te la bajas de Google Form y ya está, ¿no? Entonces, tiene mucha razón cuando señalas que la pequeña y mediana minería ha sido duramente golpeada. Sucedió con las lluvias del norte, daña no solamente infraestructura, sino también, exactamente, ¿no? Entonces, sí, en este momento, y no solamente el agro, porque nosotros le echamos mucho ojo al agro, se están perdiendo 20.000 puestos de trabajo, creo, este año en agricultura, ¿no? Pero no se habla de la pequeña o mediana minería, ojo, no la informal, incluso la formal que está afectada, ¿no? Apostaron por la educación, exactamente, la educación y la salud, ¿no? Efectivamente, pero es una constancia y una, no solamente de la boca para afuera, sino una verdadera conciencia. Hay una frase que siempre se dice en ESAN, no sé si ustedes la recuerdan, uno pone la plata en aquellas cosas en las que cree, ¿no? Y si realmente crees en educación, la pondrás. Si crees en salud, la pondrás. Pero no necesariamente sucede en el país. El presupuesto existe, pero nuevamente fallamos en meter los goles, ¿no? Nos ponen frente al arco, tenemos que patear la pelota y la mandamos a no sé dónde, ¿no? Entonces, no somos buenos a la hora de la ejecución final del gasto.
y es probable que esta gente se haya dejado ayudar, asesorar. La élite política coreana de Singapur ha tenido el coraje de emprender un camino largo que hoy día seguramente muchas de nuestras computadoras, televisores o autos vienen de Corea, ¿no? Y bueno, no, no hay nada. Ok, entonces yo diría que esas son las preguntas o comentarios que he recibido. No sé si esté bien allí. En todo caso, Edith, te agradezco enormemente la posibilidad de conversar con los magísteres, ¿no? Nosotros te agradecemos a ti. Todos nos hemos quedado encantados y nos vamos con pena esta vez y esperamos que podamos reunirnos contigo muy pronto. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias por la invitación. No, a ti. Gracias a todos por esta noche de un conversatorio súper interesante. Esperemos poder tener nuevamente a la doctora Reategui con nosotros en otro tema. Y les damos las gracias, nos despedimos y agradecemos nuevamente por acompañarnos. Y también nos podemos ver pronto en la próxima charla. Les agradeceremos que contesten en la encuesta que les estamos enviando para poder darles los temas que ustedes están solicitando. Buenas noches. Y muchísimas gracias nuevamente, Anita. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo.